Estás escuchando La llamada de Paralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola, bienvenido, bienvenida. Te extiendo esta cordial bienvenida, tanto si es la primera vez que tienes la ocasión de escuchar los contenidos del Instituto Symposium mediante su podcast, como si has tenido ocasión de escuchar algún que otro episodio del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Paralos. Como bien sabes, si tuviste ocasión de escuchar el último de los episodios, el de hoy se centra en la península de Corea. Para abordarlo, yo te propongo que hablemos de ambas Coreas. Y para hacerlo, te propongo que estudiemos o veamos, aunque sea someramente, el eje de las diferentes asociaciones de las respectivas repúblicas en la península de Corea con China, Rusia, Japón y Estados Unidos. Quisiera animarte a que, si lo consideras oportuno y crees que estos contenidos pudieran ser interesantes para otras personas, que por favor los compartas con ellas. Eso es algo que te agradecemos personalmente. Y ya, sin más dilación, empezamos nuestro estudio de la península de Corea desde esta perspectiva que te propongo, y lo vamos a hacer tras la tradicional entradilla musical. Unos 5 meses después de esforzarse por buscar el acercamiento entre Corea del Sur y Japón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró una cumbre trilateral con los líderes de ambos países exactamente este pasado verano, el 18 de agosto de 2023, en Camp David. La rapidez con la que se organizó dicho acto, el simbolismo de la elección de ese lugar, todo ello marcan subrayan la importancia que Washington le concede al acercamiento de los dos principales aliados de Estados Unidos en esa zona, en Asia Oriental, en un contexto tanto regional como internacional muy fluido. El reposicionamiento de un gran número de potencias después de la agresión rusa en Ucrania, a lo que hemos de sumar la incertidumbre resultante, están impulsando a la administración de Estados Unidos a multiplicar el número de formatos minilaterales entre aliados y socios cercanos en la región del Índico-Pacífico. La opción de una cooperación técnica y operativa reforzada entre los aliados anglosajones, el conocido como AUKUS, ya saben, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, puede coexistir con opciones que combinen palancas político-militares más tradicionales, que son destinadas más a limitar la expansión multidimensional de China, en particular la expansión económica e industrial, como por ejemplo la evolución del diálogo de seguridad Quad hacia el llamado Quad Plus. Como bien sabemos, China es el principal socio comercial, económico e industrial de un gran número de países que son próximos a Estados Unidos, ya sea que hablemos de Japón, de Corea del Sur o un formato como el de los países que se agrupan en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN, caso de, por ejemplo, Singapur o Filipinas, mientras que Washington está cada vez más preocupado por la posición dominante de Beijing o Pekín en sectores tecnológicos clave en las cadenas de suministro. Por el momento, la clara dimensión de seguridad del nuevo formato inaugurado por Washington, Seúl y Tokio encajan no solo con la dinámica global de la reorganización de las alianzas en red tradicionales de la administración Biden, sino también a nivel regional, con el deseo de responder a la demanda de una disuasión ampliada en beneficio de dos socios que son centrales, cada uno de los cuales ha ido realizando recientemente un importante esfuerzo en defensa. Queda por ver cómo este nuevo grupo unilateral podrá demostrar su eficacia operativa en un entorno marcado además de por China, por la vecindad de Corea del Norte y de Rusia. Algo a lo que empiezan a responder
también de diferentes maneras, y será objeto de la segunda parte dentro de este mismo episodio, tras el análisis de esta cuestión tridimensional entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Al respecto, los tres socios hicieron referencia al espíritu de Camp David, cosa que pretende establecer una nueva era de cooperación trilateral. Ansiosa por adelantarse a las previsibles críticas de China, la parte estadounidense de ese entente trilateral ha dejado claro, sin embargo, que no se trata de un compromiso formal, tampoco de un compromiso de defensa colectiva similar a una OTAN para el Pacífico. Aunque vemos que el diario chino Global Times ha denunciado esta alianza trilateral de seguridad como una especie de mini-OTAN. La República Popular de China reacciona al respecto muy rápidamente, como de costumbre, y utiliza una terminología muy familiar para denunciar las posiciones adoptadas en Camp David. Pekín considera que los participantes en esta cumbre interfieren en los asuntos internos de China y que además siembran deliberadamente la discordia entre China y sus vecinos. No duda en advertir a Corea del Sur y a Japón de que Estados Unidos pretendía dividirlos. Por su parte, China participa desde hace años en una serie de iniciativas de cooperación en materia de seguridad, tanto a nivel regional como también internacional, ya sea a través de la Organización de Cooperación de Shanghái o de los BRICS. En términos más generales, recientemente publicó la Iniciativa de Seguridad Global y también está trabajando para promover un cierto plan de paz para Ucrania, aunque ha tenido sus bandazos. En Oriente Medio la situación se le ha ido un poco de las manos a China. También ahí vemos la acción, por cierto, de Corea del Sur. Yuka Koshino, James Crabtree y Barley Newens, los tres del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, hacen un resumen que considero interesante citar con respecto a lo que la trilateral entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur es. La cumbre, dicen, acordó varias reuniones trilaterales de carácter anual que incluyen a los respectivos asesores de seguridad nacional de dichos países y a sus ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Finanzas. La trilateral también se compromete a mantener un diálogo anual trilateral Indo-Pacífico y reuniones entre altos funcionarios para coordinar políticas en áreas como seguridad marítima, sudeste de Asia y las del Pacífico. En lo que se refiere a defensa, se espera que los países vayan profundizando su cooperación en materia de inteligencia y desarrollen ejercicios militares conjuntos en ambos ámbitos. Por ejemplo, defensa antimisiles, guerra antisubmarina. Por último, sigo citando a Yuka Koshino, James Crabtree y Barley Newens. La cumbre logró avances en materia de seguridad económica. Se pondrán en marcha pilotos de sistemas de alerta temprana de interrupción de la cadena de suministros en áreas como los minerales críticos, las baterías recargables, así como una mayor cooperación entre los laboratorios científicos nacionales y medidas para establecer estándares de tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial. Hay que remarcar que en vista de las continuas tensiones y desacuerdos entre Tokio y Seúl sobre la colonización japonesa de Corea entre 1910 y 1945 y sobre cuestiones de conmemoración relacionadas, hay que señalar, como digo, los esfuerzos que ha hecho la administración Biden para animar a ambas partes a ir, digamos, abandonando ciertas animosidades de carácter histórico, buscando diferentes soluciones. A lo que había que añadir las ondas expansivas de la invasión rusa de Ucrania y el temor de contagio revisionista que eso pudiera fomentar la coerción tanto china como norcoreana en la región del Indo-Pacífico. Sobre esta base es de remarcar la elección en marzo de 2022 del presidente surcoreano, el señor Yoon,
que defiende la intención de dar prioridad a una cierta estabilización de las relaciones entre Corea del Sur con Japón. Este hecho, desarrollado en formato de trilateral y en Camp David, tiene la forma intencionada de recordar la cumbre trilateral de 1978 entre Estados Unidos, Egipto e Israel, que condujo a la reconciliación de Israel y Egipto y a la firma de un acuerdo de paz, allanando así el camino para construir un día la paz en Oriente Próximo. Y aunque es posible que las tres partes no firmen una alianza militar y económica oficial a gran escala, Estados Unidos se muestra muy voluntarioso a la hora de institucionalizar esta nueva cooperación con la finalidad de que se convierta en un rasgo de carácter permanente. A su vez, también es digno de subrayarse que esta incipiente alianza trilateral constituye también un nuevo paso muy importante del presidente Joe Biden en el desarrollo de asociaciones bilaterales y multilaterales dentro de la región del Indo-Pacífico. De alguna forma, incluso si los compromisos políticos contraídos por los tres países entre sí no han llegado a constituir, digamos, una alianza formal, a su propia manera, se trata de la última parte de la arquitectura de defensa estadounidense en Asia Oriental, que ha visto, por cierto, la evolución de la AUKUS, el deterioro de las relaciones militares entre China y Australia y el restablecimiento de los lazos de defensa entre Estados Unidos y Filipinas, por poder trazar, digamos, los ejes básicos para poder comprender cómo insertar esta trilateral en la región y en el contexto. No obstante, sí que es cierto que podríamos ver ciertos factores ligados a la política interna de los tres miembros de esa trilateral que podrían en un momento dado poner en entredicho los compromisos que se han adquirido. Por ejemplo, el acuerdo alcanzado por Yoon es muy posible, o podría llegar a suceder, más que sea muy posible, es que podría llegar a suceder, que ante una transición política en Corea del Sur hacia una administración de tintes más progresistas, quizá se introduzcan cambios al respecto. De hecho, aunque el presidente Yoon propuso una compensación por los crímenes japoneses durante la colonización como parte del acercamiento entre Corea del Sur y Japón, la compensación por los trabajos forzados durante la guerra solo fue aprobada por el 30% de los surcoreanos, mientras que el 60% se opuso a la idea de compensar a los supervivientes a través de una financiación de terceros. De alguna forma, el acercamiento a Japón sigue resultando quizás bastante impopular para una gran parte del electorado de Corea del Sur. Esta es la línea en principio seguida por el Partido Democrático de Corea, que es la principal organización política en la oposición hoy día. De hecho, las líneas del Partido Democrático de Corea entrarían también en colisión no solo con esta cuestión, sino también, por ejemplo, con Rusia, puesto que se abstuvieron algunos miembros del Partido Democrático de Corea de criticar la invasión rusa de Ucrania, se negaron a asistir a un discurso por videoconferencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y también, por ejemplo, invitaron a negacionistas prorrusos de la masacre de Bucha a un foro dentro del partido. Con lo cual es posible que en 2027, si un nuevo gobierno de izquierdas alcanzase la mayoría suficiente como para gobernar el país, tendríamos entonces una situación en la que se podría derogar dicha relación, volviendo potencialmente al statu quo. La consecuencia sería que muchos japoneses se mostrarían también actualmente escépticos sobre un acercamiento a largo plazo entre ambos estados. Un cambio de administración en Estados Unidos también podría poner en entredicho por lo menos una parte del acuerdo de la trilateral. En ese sentido, la posible reelección del presidente Donald Trump en las elecciones de este año,
presidenciales en Estados Unidos, también plantea ciertas dudas tanto en Corea del Sur como en Japón. No obstante, dicho esto, parece ser que en Washington se tiende a ser optimista en cuanto a las medidas para institucionalizar la cooperación en materia de seguridad a nivel trilateral, y se piensa que ayudarán a cimentar la mejora de los lazos bilaterales entre Seúl y Tokio en general. En este sentido, mostrar factores de éxito en este empeño por parte de los gobiernos implicados lo más pronto posible a sus poblaciones, algo que sea tangible, en pocas palabras, podría ayudar a la profundización de dichos lazos, tanto en términos de seguridad como en términos económicos y, desde luego, tecnológicos. Sobre esta idea de trilateral también se opondría una, vamos a llamarle, segunda trilateral, y de carácter informal. Estoy pensando en el acuerdo, o posible acuerdo, China, Rusia, Corea del Norte. Corea del Norte ha sido durante bastante tiempo una fuente de inestabilidad, pero a esta situación o a esta característica de Corea del Norte hay que añadir la mayor profundización de las relaciones con Rusia, sobre todo desde el año pasado hacia nuestros días. En una reunión celebrada en Pyongyang en julio del año pasado, de 2023, el ministro de Defensa de Corea del Norte, Kang Sun-nam, y su homólogo ruso, Sergei Shoigu, prometieron ampliar la cooperación militar de ambos países para oponerse al enemigo común, es decir, Estados Unidos. Después, en una cumbre celebrada en septiembre también del año pasado, el presidente Vladimir Putin en Rusia, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó a su homólogo ruso y hablaron de establecer algún tipo de alianza entre pueblos y contrario a Estados Unidos, al que llaman en fin, el enemigo común, y con una serie de retórica muy clásica, muy oída. La convergencia entre Corea del Norte y Rusia, no obstante, va más allá de dicha retórica. Rusia ha estado apuntalando al régimen de Kim con ayuda alimentaria, además de aviones de combate, misiles tierra-aire, vehículos blindados, equipos para la producción de misiles balísticos. Hay señales de que Rusia también está compartiendo su experiencia en combate. En julio, Corea del Norte realizó un lanzamiento de pruebas de un misil balístico intercontinental tecnológicamente sofisticado, y este pasado noviembre logró poner en órbita su primer satélite de reconocimiento militar después de varios intentos fallidos. De modo que, digamos, que en este sentido la ayuda rusa empieza a dar resultados. La transferencia de suministros críticos, no obstante, va en ambos sentidos. Corea del Norte está enviando proyectiles a Rusia de artillería, muy necesarios para su utilización en la guerra en Ucrania, y funcionarios de Estados Unidos confirman que en octubre más de 1.000 contenedores de armas habían llegado a Rusia tanto por barco como por tren. Al respecto, es necesario señalar que el equipamiento de Pyongyang digamos que no es de primera clase, es decir, sus proyectiles tienen una tasa de fallos de alrededor del 20% superior. Para ponerlo en relación, por ejemplo, la mayoría de la munición producida por Estados Unidos de carácter avanzado tiene tasas de fallos de tan solo un dígito. Pero muchos de los misiles norcoreanos son difíciles de defender para Ucrania porque son de largo alcance, cosa que permite que las fuerzas rusas los disparen desde lo más profundo de su propio territorio, y ahí también son de baja tecnología, lo que les ayuda a evadir bastante cierto umbral de detección. Por consiguiente, la ayuda militar norcoreana podría llegar a ser decisiva en la campaña rusa para mermar las tropas ucranianas.
y la moral de combate en general de la población civil ucraniana. Para Pyongyang, mientras tanto, la transferencia de armas es una oportunidad para probar su mercancía, vamos a llamarlo así, su capacidad de producción en la batalla. Además de socavar los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para defender Ucrania, la creciente cooperación entre Corea del Norte y Rusia también amenaza con la desestabilización de la península de Corea. Recordemos que el pasado 5 de enero de este año, menos de una semana más tarde de que surgieran informes de que Rusia había lanzado a Ucrania sus primeros misiles balísticos de fabricación norcoreana, Corea del Norte disparó cientos de proyectiles de artillería al mar cerca de la disputada frontera con Corea del Sur. El 14 de enero también de este año, Corea del Norte realizó su primera prueba de misiles balísticos de alcance intermedio del año y anunciaba formalmente que ya no consideraba a Corea del Sur un socio de la reconciliación y de la reunificación, sino un enemigo al que había que conquistar mediante guerra nuclear, si fuese necesario. China está también desempeñando un papel en este aspecto contraproducente marcado por sus intereses y otros factores. La relación de seguridad de Pekín con Rusia se ha ido profundizando, aunque se hace, un poco a marchas, forzadas. Rusia ha proporcionado a China armas críticas y experiencia en la industria de defensa, y ambos países están participando en ejercicios militares conjuntos más frecuentes y cada vez más sofisticados. Pekín ha sancionado un mayor papel militar ruso en Asia y ha proporcionado cobertura política y el salvavidas económico que Putin necesita para poder seguir luchando en Ucrania. China también ha protegido a Corea del Norte de las sanciones y de las presiones internacionales destinadas a obligar a Kim a abandonar su programa de armas nucleares. También existen precedentes históricos del trabajo conjunto de estos tres países. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, China, Corea del Norte y entonces la Unión Soviética se comprometieron a oponerse al imperialismo. Su cooperación facilitó conflictos en todo el mundo, también en Europa del Este, la península de Corea, al otro lado del estrecho de Taiwán. No obstante, hay que señalar que esta alineación trilateral resultó en negativa para los tres países durante la misma Guerra Fría. Y es posible que no sea tan firme como podría esperarse. El respaldo chino y soviético es cierto que ayudó a Corea del Norte a luchar contra Corea del Sur y sus aliados hasta llegar a una suerte de empate técnico, cosa que condujo a un acuerdo de armisticio en 1953. Pero las décadas posteriores de pobreza y estatus de par internacional difícilmente pueden considerarse una victoria para Pyongyang. En cuanto a Pekín y Moscú, la cooperación pronto dio paso a una ruptura sino-soviética y con el tiempo al colapso final de la propia Unión Soviética. Aunque las circunstancias actuales son bien diferentes, ya se aprecian signos de malestar entre China, Corea del Norte y Rusia, fisuras que están ahí y que pueden ir evidentemente a más. De hecho, la situación en el Oriente Medio trata de forzar a China a situarse en según qué ejes dentro del interés de Rusia o de Irán o de otros actores, como puede ser también Corea del Norte, por supuesto. Pero esa es la cuestión, que fuerza. Subrayo, que fuerza. El equipamiento de Pyongyang difícilmente puede ser señalado como categóricamente definitivo, pero está jugando ese papel. Y eso es algo que conviene que recordemos. Vamos a situar por fijar unos ejes básicos, una suerte de breve visita a el siglo XX y a la entente Corea del Norte, China, entonces Unión Soviética. En 1950, Pekín y Moscú firman un acuerdo de alianza con el que se comprometían a defenderse mutuamente en caso de ataque y a coordinar sus actividades contra Occidente. A su vez, ambos apoyan a
Kim Il-sung, que es el padre fundador de Corea del Norte, abuelo del actual Kim Jong-un, en un intento para que éste pudiera unificar la península de Corea bajo su mandato. Cuando China envía sus propias fuerzas a la península de Corea, el conflicto adquiere otra dimensión y al final la propia Unión Soviética respalda el esfuerzo chino con ayuda militar y con experiencia. No obstante, esta cooperación no iba a durar. Tras la muerte del líder soviético Stalin en 1953, su sucesor Nikita Khrushchev introduce reformas políticas y empieza a hablar de coexistencia pacífica con Estados Unidos. El pivote de la Unión Soviética amenazaba con socavar el proyecto interno del líder chino Mao Zedong, que emulaba al gobierno de Stalin y a su vez buscaba reforzar su capacidad. Mientras tanto, los ataques chinos a las islas controladas por Taiwán, la guerra fronteriza de China con India en el año 1962 y el famoso Gran Salto Adelante, desastroso programa económico y social en ese periodo que llegó a declarar la evidencia de que hacía falta cierta ayuda financiera para poder dar ese salto adelante, y esa ayuda financiera solo la podía movilizar Occidente, acabaron provocando el desprecio de Moscú con el tiempo. A ellos se sumaron las pullas personales de Mao y, por ejemplo, para 1960 la Unión Soviética ya había cancelado 12 acuerdos de ayuda y alrededor de 200 proyectos de ciencia y tecnología en China. Tanto entonces como ahora, Pekín y Moscú eran grandes potencias revisionistas con una voluntad limitada para promover sus ambiciones. Ambas esperaban una asociación algo más firme, algo más que conseguir una mera protección entre ambos. Pekín buscaba ayuda financiera para su base industrial de defensa y apoyo político para dar legitimidad a ese régimen. Moscú quería liderar un bloque comunista en una constante expansión y atraerse a China completamente a la esfera de Moscú para utilizarla en su posición y socavar a Estados Unidos en Asia, dada la configuración de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en ese escenario. Es cierto que ambas potencias compartían, digamos, que muchos de esos intereses, pero sus prioridades sí que resultaban diferentes. Chocaban, por ejemplo, sobre tácticas, especialmente cuando se trataba de mantener tratos con terceros. Pekín y Moscú discreparon sobre cómo responder a la resistencia polaca y húngara contra el control soviético en el año 1956, las primaveras de Praga y de Varsovia. Mao llegó a advertir que China apoyaría a Polonia si la Unión Soviética enviaba tropas con la finalidad de sofocar disturbios también a Polonia. Los dirigentes chinos y soviéticos fueron sopesando los beneficios y los riesgos de esta alianza. Las grandes potencias suelen utilizar las alianzas para reforzar sus ejércitos y para mejorar la capacidad que tienen de disuasión, pero formar una alianza también puede provocar a un adversario potencial, o bien arrastrar a una de las grandes potencias en contra de sus propios deseos a las disputas que tiene su aliado. Por ejemplo, durante la década de 1950, los dirigentes soviéticos les preocupaba y mucho que la disputa de China con Taiwán socavase sus planes de discutir la distensión con Estados Unidos. Tensiones similares podrían estar configurándose entre China y sus diferentes socios. La cooperación más estrecha entre Corea del Norte y Rusia ha puesto de relieve una tensión fundamental en la relación de Rusia con China. A diferencia de Pyongyang, Pekín no ha estado dispuesto a ayudar directamente a Moscú en su esfuerzo bélico. Las peticiones rusas de equipamiento militar y ayuda a China han quedado completamente sin respuesta. Mucho se puede hablar al respecto y no es este el podcast el lugar adecuado por la abundancia de citas que debería hacer y de soporte
de diferentes declaraciones, etcétera, etcétera. No obstante, la postura oficial de Pekín sobre la guerra de Ucrania es permanecer neutral. Ha hecho llamamientos a la desescalada, ha reiterado su oposición al uso de armas nucleares y se ha movido para reforzar sus propios intereses, ¿de acuerdo? En términos de el aparato industrial militar chino, en términos de Asia Central y en términos de Oriente Medio y otros. En este sentido, cabe entender que las acciones de Rusia en Asia Central y en Oriente Medio podrían tener que ver con la idea de buscar aliados en sus mismas pretensiones para dirigir a China hacia otros lugares. Por ejemplo, también debemos recordar el conflicto que ha habido entre China e Irán por el precio del crudo iraní. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos diferentes palos y zanahorias usados mutuamente con la idea de encasquetar a China en unas posiciones. Y digamos que China se va moviendo hacia ellas, pero tampoco va con toda la seguridad que quisiera. A su vez, tenemos que tener presentes declaraciones de China deseando, vamos a ser claros, deseando acuerdos con Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y esto es algo que no se puede pasar ni soslayar. China no puede dar el salto adelante en la revolución industrial 4.0 si no hay cierta aquiescencia por parte de Estados Unidos. Tan simple y tan llanamente como esto. O conquista Taiwán y con ello se hace con TSMC y la tecnología y los medios de TSMC. Claro, que las consecuencias de esto son tremendas. Absolutamente tremendas. Y no es fácil salirse de eso. En este sentido, China, en lo que tiene que ver con la primera parte de este episodio, que tiene que ver con la trilateral Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China ha llevado mucho tiempo considerando una posible alianza de este carácter. Y lo ha hecho bajo el prisma de que eso sería una amenaza crítica para su seguridad. Incluso le pidió en su día garantías tanto a Seúl como a Tokio de que no entrarían en un pacto de este tipo. Parte del argumento que Pekín esgrime para tranquilizar a ambas capitales es que China está dispuesta a servir de estabilizador en el noreste de Asia. Mensaje que se repite en una reunión con funcionarios japoneses y surcoreanos después de que Corea del Norte lanzara el satélite espía este pasado noviembre. En la misma reunión, el ministro surcoreano de Asuntos Exteriores, el señor Park Jin, instó al ministro chino de Asuntos Exteriores, el señor Wang Yi, a animar a Corea del Norte a que pusiera fin a sus provocaciones y alcanzar el objetivo de la desnuclearización. Pero el compromiso de China de desempeñar un papel constructivo podría servir de poco si Corea del Norte, reforzada por Rusia, no responde a esa política de Pekín, llegado a cierto punto incluso si otros países de la región no ven a China como cómplice de las acciones belicosas de Corea del Norte. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos van a quedar obligados en ciertos aspectos a tomar, digamos, decisiones en materia de defensa que en el fondo y en su forma no van a ser bien recibidas por Pekín. De modo que China tiene que moverse también en esta línea. Y a su vez ser consciente de que de alguna forma llega a un callejón sin salida, en el sentido de que Corea del Norte dispone de una riqueza natural extraordinaria en varios aspectos, entre otras el mineral y las aplicaciones tecnológicas. Claro, esto podría ser una llave de negociación, tanto para Corea del Sur como para Japón como para Taiwán. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con Kim Jong-un? Vemos la cuestión, ¿no? Kim Jong-un tendría estabilidad en un mundo así. Su dinastía, entre comillas, fundada por su abuelo, podría continuar. Vemos la cuestión, ¿no? Es decir, empezamos a llegar a lugares de los que no es fácil seguir y de alianzas que tienen
un recorrido que a su vez se acorta. No obstante, por ahora la coordinación entre Corea del Norte y Rusia hace más difícil para el lado occidental obligar a cualquiera de los dos países a dejar atrás sus tendencias revisionistas y agresivas y asumir un papel más constructivo en la comunidad internacional. Pero si su relación amenaza lo suficientemente a China, sería Beijing quien podría optar por distanciarse tanto de Moscú como de Pyongyang, salvo que Moscú dé otra vuelta de tuerca y apriete más otros lugares, como Asia Central, como Oriente Medio, con lo cual, si apretando las tuercas nos pasamos de presión, podría saltar una, otra o todas a la vez. Si su relación amenaza suficientemente a China, insisto, Pekín podría optar por distanciarse tanto de Moscú como de Pyongyang. Incluso podría llegar a intentar separar a Corea del Norte y Rusia. Estados Unidos, y por tanto sus aliados también, no fueron la razón principal de la división sino-soviética durante la Guerra Fría. Y no serán la causa de la próxima ruptura chino-rusa. Pero sí que es cierto que hay cuñas que introducir y juegos que mover en el salto tecnológico y en las propias necesidades, por ejemplo, de China, de sostener ese contrato social autoritario que consiste en garantizar progreso a cambio de legitimidad. Y de momento vamos a dejarlo aquí, este episodio. Si me das un instante, te avanzo el contenido del siguiente episodio. Gracias por tu atenta escucha. Espero que haya resultado de tu interés este breve episodio sobre la situación en la península de Corea y los diferentes actores que pueden tener un papel en el juego que se está desarrollando en esta suerte de gran guerra que estamos configurando en estos tiempos. Sin más, quisiera emplazarte para el próximo episodio del podcast. Y quiero anunciarte que el próximo episodio va a ser un episodio especial. Verás, el 20 de marzo de 2023 se empezaron las emisiones de este podcast, del podcast del Instituto Symposium, la llamada de Paralos. Así que estamos muy próximos a cumplir un año de vida como podcast del Instituto Symposium. Por tal motivo, quisiera anunciarte que en el próximo programa tendremos un formato un poco distinto. Tendremos la ocasión de mantener una conversación con un invitado que creo que será de tu interés. Así que te animo a descubrir quién puede ser escuchando el próximo episodio del podcast. Sin más, te agradezco como siempre tu escucha atenta y te emplazo para el siguiente episodio. Y no te lo pierdas porque estamos de aniversario. 1 año. Va a merecer la pena, ya lo verás.